Vale, entonces buenos días a todos. Este es el último tema del curso de inmunología clínica, va a ser cáncer e inmunoedición. Y vamos a hablar cómo este fenómeno neoplásico o de generación de células malignas altera y se comunica intrínsecamente con el sistema inmunológico y a partir de ahí ver todas las repercusiones que tiene el hecho de tener este diagnóstico. Entonces, bueno, soy Brian Bernal Alférez y vamos a empezar. Muy bien, entonces siempre que empezamos a hablar del tema de cáncer, tenemos que comprender que es un problema de salud pública. Tenemos alrededor del mundo la prevalencia y la mortalidad de cáncer suele ser bastante importante, uno de los terceras enfermedades causantes de la muerte a nivel mundial, ya sea independientemente del estado socioeconómico de la población estudiada. Aquí vemos la representación de cómo entre hombres y mujeres el cáncer es diferente, el cáncer, la célula que origina el cáncer suele ser diferente y tiene en hombres mayor prevalencia o incidencia, en este caso, la presencia de cáncer pulmonar y cáncer prostático seguido del colorectal, mientras que en mujeres principalmente suele ser el cáncer de mama, cáncer colorectal, cáncer cervicouterino y cáncer de pulmón, mientras que la mortalidad en ambos, tanto en incidencia como en mortalidad, en los hombres suele ser de mayor medida el cáncer pulmonar y en las mujeres la mortalidad es principalmente dada por el cáncer de mama. Todo esto en general lo menciono porque entonces significa que todo el cuerpo humano, todo el organismo, eh, en el que suscitan cambios celulares conlleva en alguna proporción y en alguna etapa de la vida la posibilidad de generar malignidad. ¿Y cómo inicia esto? Desde bases muy fundamentales de la biología. Sabemos que el cáncer proviene de una inestabilidad genómica atacando específicamente el ciclo celular. Del lado izquierdo en este esquema vamos a recordar cómo se suscita el ciclo celular. Una célula que está madurando y está creciendo debe de tomar la decisión de entrar en este sistema de ciclo celular. Cuando toma esta decisión, la primera fase a la que se encuentra es la necesidad de incrementar la cantidad de ácidos nucleicos dentro de su núcleo celular para que entonces así haya suficiente material genómico que replicar. Entonces, la primera fase es la síntesis, la fase S. Hay incremento del material genómico. Los ácidos nucleicos se ocupan para incrementar la cantidad de eh, material genómico, y cuando está sintetizando a mayor medida material genómico, al mismo tiempo también tiene que empezar a duplicarse estos segmentos de ADN para preservar la misma cantidad de información genética y exactamente la misma posibilidad que tiene esta célula para eh, generar su maquinaria sintética de proteínas. Entonces, en esta fase pueden ocurrir bastantes errores y es justamente en donde estos errores tienen implicación a esas mutaciones. Cuando ya incrementó la cantidad de síntesis bueno, ya sintetizó demasiado ácido, material genómico, entra en la fase M. Recuerden que la fase de M se refiere a la mitosis, en donde hay una profase, metafase, anafase y telofase, o también llamada citocinesis. Se duplican los cromosomas, se rearreglan estos cromosomas. Bueno, primero se hipercondensa el material genómico, la cromatima, para hacer cromosomas. Y estos cromosomas entonces empiezan a duplicarse por esta síntesis genética y se alinean al centro de la célula para posteriormente generar una separación de las cromátides, y esta separación culmina con la citocinesis, en donde ya quedan dos células hijas. Del lado derecho podemos ver entonces cuáles son en este diagrama, cuáles son las posibles alteraciones que tiene esta replicación genética. Pueden ser adquiridas o en el ambiente pueden suceder diferentes agentes, diferentes momentos en los que hay agentes que alteran el ADN, como agentes químicos, agentes mediante radiación, rayos ultravioleta, o
agentes biológicos como los virus. El virus o todos estos agentes o la radiación o los químicos alteran a la célula normal para que en el momento en el que esté replicando su ADN, aumente la cantidad de errores que esto genere y genere daño genético. Hay pequeñas fases de recuperación dentro de este sistema para que ese daño genético se repare y a veces suele repararse en un 100%. Nosotros, de hecho, en el día a día tenemos una tasa de mutaciones basales que son reparadas continuamente. Entonces, si estas se acumulan o si estas se sobrellevan en este sistema, puede haber falla en la reparación y esta falla puede ser desde la misma situación de síntesis de ADN que puede afectar el crecimiento de esta célula y puede incrementar la cantidad de muerte celular que esta célula lleva. Y eso también serían otros mecanismos en donde se detiene el ciclo para poder evitar que esta célula siga proliferando. Si estas mutaciones y este daño al ADN se acumula, pues las mutaciones en estas células somáticas van a depender de únicamente dos proteínas que van a regular su estado de proliferación. Una de ellas son los protooncogenes o los factores de crecimiento y otros son los genes supresores de tumores o las proteínas supresoras de tumores. Entonces, sabiendo esto, hablando específicamente del inicio de la proliferación, para ingresar al ciclo celular, tenemos los factores de crecimiento o protooncogenes. Los protooncogenes tienen diversos nombres dependiendo de su naturaleza bioquímica, pero lo único que tienen que saber es que activan el ciclo celular. Todas las células se inducen la proliferación en la presencia de estos protooncogenes. Los protooncogenes pueden ser moléculas solubles que viajan en sangre o en plasma para activar un receptor celular. Puede ser este mismo receptor celular, pueden ser correceptores asociados a este receptor, pueden ser moléculas que se fosforilan en la cascada río abajo de la activación de ese receptor para llegar a un punto en donde genómicamente esta célula active todo lo que tiene que ver con el ciclo celular. Estos protooncogenes se conocen como protooncogenes porque en el momento en el que mutan, se les quita la palabra o el prefijo proto y se vuelven oncogenes. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una estimulación exagerada, una entrada exagerada a este ciclo celular mediante incremento del crecimiento celular, la sobrevivencia y la proliferación celular de manera anormal. Entonces, varios oncogenes se asocian a muchos tipos de cáncer, como lo vemos en la tabla de la inferior izquierda: cáncer de vejiga, de cerebro, cáncer de mama, cáncer colorectal, de pulmón, incluso leucemias o otros cánceres hematológicos, se asocian mucho a la presencia de estos oncogenes, que simplemente son genes alterados o mutados que se acumularon estas mutaciones y que incrementaron todo este procedimiento para incrementar la proliferación celular de manera normal o de manera maligna. Cuando una célula entra al ciclo celular, ya vimos el esquema clásico del ciclo celular, pero claro que tiene algo subyacente a estudiar dentro de estos ciclos celular, y es que todo está controlado mediante ciclinas. Hay una ciclina, la ciclina E, que durante la etapa prereplicativa o la etapa de quiescencia celular, donde solamente está existiendo la célula, está frenando el ciclo. Si estimulamos a esta ciclina, o más bien inhibimos esta ciclina mediante estímulos con protooncogenes o con factores de crecimiento, el break o el freno que tenía se retira y entonces inicia el ciclo celular. Una proteína de importancia aquí es la proteína RB o la de retinoblastoma, que al mismo tiempo esta ciclina E está inhibiendo para que no formule las replicaciones, ¿vale? Entonces, si hay mutaciones del retinoblastoma, de la proteína RB o la de retinoblastoma, puede no ser dependiente de ciclina E y empezar a activar su función. Esa es otra forma en la que se incrementa la proliferación celular. Posteriormente tenemos ciclinas que van a ayudar a la fase post-replicativa, y entonces muchos de estos puntos tienen diferentes
checkpoints o diferentes maneras en las que vamos a hacer un conteo de calidad de cómo va este ciclo celular. Y muchas proteínas que hacen ese sistema de control de calidad se le conocen como proteínas supresoras de tumores. Esas genes que expresan esas proteínas supresoras de tumores van a, eh, ay, perdón, van a estar supervisando todo este proceso de división celular y entonces en el momento en el que sensen daño o inestabilidad genómica, los genes supresores de tumores tienden a, a abolir el ciclo celular con reparación del daño genómico para que pueda continuar este proceso, o si no es suficiente la reparación, detener o bloquear ya la replicación como tal. Y entonces esto se vuelve una célula quiescente nuevamente en reparación. Si esto no es suficiente, esto se vuelve senescente, una célula ya funcionalmente anormal, que al final de cuentas va a llevar a la apoptosis de esta célula, ¿vale? Nuestro gen maestro de todo este sistema, porque es el mayormente implicado en casi todos los puntos del ciclo celular y de la supervisión del control de calidad, es el P53 o también conocido como TP53, ¿vale? Expresado en el cromosoma 17. Muchísimos genes supresores de tumores existen y muchísimos se asocian a muchos tipos de tumores. Creo que en estas dos listas que vemos aquí, no las voy a hablar a detalle, pero podemos señalar algunos que son bastante sonados por la implicación que tienen sobre el cáncer que genera su mutación. Si hay mutación del gen supresor de tumor, no puede haber supervisión del control de calidad y entonces esta célula va a replicar de manera indefinida y no controlada. Uno de ellos, por ejemplo, el BRCA, se asocia a cáncer de mama, cáncer ovárico. Eh, Tenemos el gen RB que les mencionaba, que es un inhibidor del ciclo celular que se asocia al retinoblastoma o incluso algunos osteosarcomas. Y precisamente dentro de esta lista vemos de mayor importancia el P53, TP53 como un regulador transcripcional global del ciclo celular. Cuando muta, se asocian a ellos muchos tipos diferentes de cánceres. De hecho, la lista que se muestra aquí es incompleta. Ahí dice many more, pero sí recordar que existen enfermedades eh, hereditarias que se asocian a la mutación de TP53 y la que vamos a conocer como deficiencia congénita de TP53 es el síndrome de Lifra-Humani, ¿vale? Esto, tanto los protooncogenes que se vuelven oncogenes o los genes supresores de tumores que mutan y se apagan o generan mal su función, generan una cascada maligna en donde se amplifican completamente estas mutaciones, alteran los productos genómicos ya de diversas líneas de producción sintética del DNA y se asocian a mala expansión clonal o una expansión clonal maligna. Una sola célula que tenía ya un acúmulo de mutaciones en protooncogenes que se volvieron oncogenes y genes supresores de tumores se vuelve una clonalidad maligna. Una clona que va a adicionar a sus células hijas mayor número de mutaciones y entonces empieza a generar esta proliferación que a final de cuentas le vamos a llamar neoplasia. La neoplasia es heterogénea en sí misma porque muchas de las clonas que inicialmente tenían el mismo acúmulo de mutaciones fueron acumulando individualmente más mutaciones. Entonces esa neoplasia se vuelve maligna y heterogénea genómicamente. Se adicionan mutaciones y entonces ya propiamente cuando se determina qué tipo de estirpe celular generaba esta neoplasia maligna, pues ya tenemos el nombre del cáncer, ¿vale? Y finalmente este cáncer puede proliferar todavía a otros tejidos y esto ya lo conocemos como metástasis. Entonces esa es la línea y la cascada maligna. Hay algo que me gusta mencionar siempre, que es la paradoja de Peto. La paradoja de Peto o Peto's Paradox es un matemático estadístico llamado Peto que se apellidaba Peto, notó que entonces si este sistema es celular dependiente, si toda esta cascada de malignidades depende de las células, pues el cuerpo humano tiene un número eh,
total de células, pero organismos más grandes, en volumen más grandes, pues tienen una cantidad mucho mayor de células comparados con el humano. Entonces, biológicamente se puso a observar de que por qué las especies de animales de mayor tamaño que el ser humano, por probabilidad estadística, tienen mayor número de células, entonces tendrían que tener mayor número de cáncer o mayor incidencia de células malignas. Entonces hay una incidencia esperada de cáncer que se ve en esta gráfica con la línea naranja. Mientras mayor sea el cuerpo del animal, mayor sería el número de células malignas esperadas a lo largo del tiempo. Sin embargo, la paradoja es que no sucede así. Tanto el humano como el elefante o diferentes mamíferos de mayor tamaño tienen el mismo índice de cáncer observado realmente. Entonces no hay una relación con el número de células que tiene el volumen del organismo a pesar de esto. Y esto lo investigaron algunos inmunólogos con diferentes, bueno, biólogos celulares e incluso inmunólogos, porque todos decían, entonces la paradoja se puede explicar porque hay algo que detiene, hay algo en el sistema que detiene la cantidad de mutaciones y mientras mayor tamaño tenga el animal, mayor control de calidad puede tener ese animal. Y eso pues es importante investigarlo porque si entonces entendemos por qué mientras más número de células, menor cantidad de cáncer, podemos hacer una terapia aplicada al ser humano para disminuir nuestro riesgo de generación de cáncer. Y por ejemplo, este artículo que se ve a la derecha vio que los elefantes regulan a la alta, o sea, tienen mayor número de genes expresados de TP53 y esto gracias a un cogen o un factor de transcripción que se llama LIF. Y LIF se duplica mucho en los elefantes, activa mucho P53, entonces hay muchísima supervisión del control de calidad en los elefantes, mucho más allá que en el humano, porque resulta que los seres humanos no tenemos la duplicación de LIF que tiene el elefante. Es una de miles de explicaciones que se han averiguado y justamente es interesante porque vamos a entrar a ello. ¿Qué detiene toda esta cascada? Entonces, el parénquima celular en un paciente con cáncer empieza a proliferar. Estas células invaden el estroma, pueden invadir otros tejidos, pero está regulado, aunque se están reclutando células malignas, se están regulando a lo largo del tiempo. Posteriormente, este estroma se ve rebasado y entonces ya tenemos una invasión in situ característica y posteriormente la invasión se vuelve mucho más facilitable por esta cantidad anormal de células malignas. Cuando esto ya cambia, esto es la tumorogénesis primaria, cuando esto cambia, ya llegamos a producir metástasis a otros sitios. El estroma sano de otros sitios se vuelve susceptible a la implantación de una célula maligna y esa es una metástasis a distancia y entonces nuevamente ese estroma se empieza a alterar y empieza a ser colonizado, por así decirlo, por esta célula metastásica. Y entonces este proceso tiene varias fases en las que el sistema puede detenerlas. Y aquí empezamos a hablar de la interacción entre una célula estromal normal y una célula maligna. Y para esto tenemos diferentes sellos que nos indica que el cáncer debe tener. Los hallmarks o los sellos quiere decir que el cáncer, en primera instancia, debe de tener una señal constante y sostenida de proliferación. Esto debe de al mismo tiempo estar evitando los factores supresores de tumor. Al mismo tiempo, la suma de estas dos previas incrementa la facilidad que tiene esto de proliferar y hacer invasión o metástasis. Y eso al mismo tiempo, cuando llegue al otro sitio estromal sano con la metástasis, en ese nuevo sitio debe de tener la misma capacidad inmortal replicativa. A- para que esto suceda, pues necesita tener nutrientes. Como está constantemente replicando, necesita tener nutrientes. Entonces, también el cáncer tiene que tener la capacidad de inducir angiogénesis para que lleguen vasos sanguíneos y le provean de estos nutrientes. Cuando ya está establecido,
en cualquiera de estos sitios, pues obviamente en todo momento está proliferando, pero al mismo tiempo en todo momento está resistiendo la muerte celular. Todo esto se debe de concretar que se suma a todo a estos sellos, a este hallmark, que va a haber en el sistema, en el organismo va a haber un sistema que contraponga todos estos fenómenos y eso va a ser el sistema inmune. El sistema inmune entonces debe de tener una supervisión constante de que estos fenómenos están sucediendo y debe de contrarrestarlos. Otro sello emergente de otro sello que se está discutiendo mucho del cáncer es que, pues bueno, a pesar de que estoy supervisado constantemente, tengo que tener la capacidad de evadir la respuesta inmune y al mismo tiempo incrementar mi inestabilidad genómica con incremento mutacional, pero ahora esto gracias a la respuesta que está generando el sistema inmune sobre mí. ¿Y para qué yo quiero mutar todavía más mi genoma? Pues para empezar a tener modificaciones en la respuesta contra el sistema inmune, una respuesta de contra la inmunovigilancia. Ahorita ya le vamos a dar término a esto. Pero todo este entonces ir y venir y todo este contraste y comunicación se le va a llamar eje inmunooncológico o inmunocanceroso. En primera instancia, el cáncer o la nueva célula maligna que nació de ese acúmulo de inestabilidad, de mutaciones genómicas e inestabilidad, libera antígenos nuevos, antígenos que no existían previamente en ese estroma, en ese tejido sano. Esos nuevos antígenos son reconocidos por una célula presentadora de antígenos, viaja al ganglio, como lo vemos aquí, vamos en este lado, viaja al ganglio, presenta esos neoantígenos tumorales al sistema inmune, a los linfocitos T, y esos linfocitos T van a regresar con una activación para intentar destruir la célula que presente esos neoantígenos. Cuando infiltra el estroma tumoral, hay varias subsecuencias. La primera es que se pueden acumular las células dentro de ese estroma. La segunda es que incrementen la interacción con otras células dentro de ese estroma. Y no sé si recuerden, pero aquí hablamos de órganos linfoides y en el cáncer es muy interesante porque el mismo estroma tumoral se vuelve un órgano linfoide terciario. En ese mismo órgano linfoide están sucediendo la presentación y la interacción entre células inmunes y ahí mismo mantienen un efecto o un fenómeno de función in situ. Si se activó la célula, si se vuelve citotóxica, entonces en ese mismo sitio donde se está activando en el órgano linfoide terciario, en ese mismo sitio está generando su acción y su citotoxicidad. Cuando llega entonces, para generar esta citotoxicidad, necesita reconocer a la célula tumoral mediante su MHC, subcomplejo principal de histocompatibilidad, que está presentando estos neoantígenos tumorales. Y finalmente, entonces, esa célula tumoral llega a morir. Muere porque el linfocito T reaccionó en contra de él, ¿vale? Todo este sistema a lo largo del tiempo, a través de diferentes fases, se puede sobrepasar, puede llegar a ser no efectivo. Y la manera en la que determinamos o la que clasificamos cómo se llama cada uno de esos momentos en los que la respuesta inmune está actuando sobre el cáncer se le conoce como inmunoedición. Aquí vemos en este esquema, es el esquema más antiguo que se conoce sobre este término de inmunoedición, es que una vez que tenemos la célula tumoral expresando los antígenos tumorales, empezamos la primera fase o el primer momento. El primer momento de la respuesta es la eliminación. La eliminación en el cáncer, perdón, es que me parece que tenemos solamente 9 minutos, hacemos lo mismo. Termino de hablar de esta diapositiva y nos volvemos a conectar, ¿vale? Entonces, la eliminación es el primer momento que sucede cuando el sistema reconoce a los nuevos antígenos tumorales. La eliminación se da por diversas células. En el esquema entendemos que la primera célula van a ser las células natural killer del sistema inmune innato. Del sistema inmune adaptativo van a ser las células CD8, las citotóxicas,
y al mismo tiempo la interacción de estas células CD8 con las células presentadoras de antígeno. Quedamos que los macrófagos o células dendríticas o incluso los linfocitos B van a ser células de importancia para presentar estos antígenos al sistema inmune. Y al mismo tiempo tenemos otras células atípicas que se suman a la respuesta en contra del cáncer, como las células T gamma delta. ¿Vale? Dentro de esas células, o más bien el conjunto de células, van a liberar agentes antitumorales, interferón gamma, perforinas, van a liberar agentes proinflamatorios que al final de cuentas suprimen al cáncer, lo eliminan, por eso es el momento de la eliminación, y suscita un estado de protección, un estado de eliminación tumoral. Esto puede suceder constantemente, pero como vimos, el cáncer al final de cuentas está evolucionando todo a través del tiempo. Cuando evoluciona lo suficiente, entramos en el segundo momento que se llama equilibrio. Dentro de la inmunoedición, el equilibrio se refiere a que estas mismas células están constantemente vigilando, pero la acumulación de mutaciones de ADN o la inestabilidad genómica del cáncer logró generar ciertos cambios que hacían que el sistema inmune le fuera más difícil eliminar a las células que están proliferando malignamente. Entonces, varias de estas células se vuelven un poco obsoletas para la reacción de eliminación, pero otras tantas sí todavía son aptas. Entonces, cuando sucede esto, tenemos un estado en donde sí está continuando la eliminación del cáncer por estas células, pero al mismo tiempo la tasa de replicación o la tasa de proliferación del cáncer sigue siendo más importante o significativamente más importante que lo que se logra eliminar. Entonces ese es el estado o el momento de equilibrio dentro de la inmunedición. Ahora bien, el momento final de la inmunoedición es la fase de escape o el momento de escape. Bien, me parece una línea recta en donde podemos hablar de que células que estaban proliferando y que estaban acumulando mutaciones en su ADN lograron deprimir o evadir, perdón, la respuesta inmunológica a tal grado que el equilibrio entre la proliferación de células malignas y la eliminación de estas mismas por el sistema inmune se pierde. ¿Y cómo es que facilita esta pérdida? Pues ahora resulta que el cáncer se vuelve todavía más inteligente aún, porque en este momento no solo cambia los neoantígenos que al inicio estaba expresando para que se eliminara de menor medida, sino que ahora tiene todavía la capacidad, se suma a esto la capacidad de secretar al medio un ambiente antiinflamatorio, un ambiente inmunosupresor. Entonces, cada célula activa que llega al estroma de ese sitio donde está proliferando la célula tumoral, esa célula se puede llegar a apagar, puede llegar a generar, se puede antagonizar su misma acción o puede llegar a generar anergia cuando entra la célula a este ambiente microtumoral antiinflamatorio. Más aún, el sistema inmune a veces se vuelve en contra del mismo sistema inmune antitumoral porque las señales que le provee el estroma tumoral son tales para cambiar de fenotipo, cambiar de linaje, y un linfocito T activo que entró en este ambiente antiinflamatorio cambia a ser una célula reguladora que está a favor del cáncer, por así decirlo, está en contra de sus células infiltrantes amigas. Entonces hay células T reguladoras intratumorales que se generaron por ese órgano linfoide terciario de bastante complejidad que evita que nuevas células infiltrantes generen su acción mediante la inhibición misma de una regulación de la célula T reguladora. Y en ese momento, la tasa, como dije, de proliferación ya es mucho mayor que la tasa de eliminación del cáncer, y por este motivo ya el tumor o el estroma tumoral se vuelve más grande y con mucho mayor facilidad de infiltración y de diseminación. Vale, esos son los tres momentos de la inmunodición y hasta aquí lo vamos a dejar. Voy a abrir un nuevo enlace. ¿Está bien? Entonces, volvemos a retomar.
El sistema de inmunoedición o los momentos de inmunoedición nacieron de la observación de este esquema. La inmunoedición, de manera muy sencilla, lo que hicieron es tener dos modelos de murinos, dos modelos donde uno lo dejaban inmunocompetente y el otro sería inmunodeficiente, y tenían la capacidad de infiltrar carcinógenos en este modelo. Lo que veían es que tanto tiempo tardaba en generar eh, células malignas en ese modelo. Este modelo de inmunocompetencia, si ven en la gráfica, que es la línea azul, los ratones que se veían en la línea azul, por más carcinógeno después de 200 días de administración de este carcinógeno, no muchos tenían una tasa alta de iniciar con la presencia de tumores. Sin embargo, en el modelo murino inmunodeficiente, no tardaban muchos días de la evaluación de estos 200 días de infiltración del carcinógeno, no tardaban 80, 100 días en ya verse la presencia de tumores, y eso entonces les llamó la atención de por qué, qué tiene que ver el sistema inmune en esto. Bueno, fueron las primeras observaciones, observaciones muy, muy viejas que ahora ya están dilucidadas cada uno de los pasos que tiene que ver el proceso de inmunoedición. Lo vemos aquí en la gráfica de abajo a la izquierda. Un proceso, una lesión premaligna, un proceso tumoral en donde apenas se está generando acumulación de las lesiones, de las mutaciones genómicas, tiene mediante la inmunosupervisión una fase de eliminación muy, muy sencilla y muy rápida. Cuando se incrementa la oncogénesis, o sea, hace la inestabilidad genómica por la acumulación de las mutaciones, hay un proceso de inmunoselección. Esto quiere decir que ciertas células inmunes todavía logran atacar a las nuevas células tumorales que se están generando, pero ciertas otras ya seleccionadas, ciertas otras células inmunes ya seleccionadas, no logran visualizar ni generar ningún proceso anti-oncológico o antitumoral. Entonces, este proceso se conoce como equilibrio, en el momento de equilibrio de la inmunodición. Finalmente, cuando la acumulación y el crecimiento tumoral ya es evidentemente suficiente para invadir, en ese momento se conoce como inmunosubversión. Hay procesos donde ya eh, se se permite que el tumor crezca, que el tumor prolifere, y eso se le conoce entonces como escape. ¿Cuáles son las células que dijimos que eran las principales que iban a actuar? Primero que nada, vamos a hablar de las células natural killer. Las células natural killer son un tipo de célula del sistema inmune innato que proviene de hecho de unas células linfoides innatas tipo 1, ¿por qué tipo 1? Porque dentro de estos subtipos tienen toda la capacidad como si fueran una célula TH1 para producir el principal inmunomodulador de su estirpe, que es el interferón gamma. Pero al mismo tiempo tienen un montón de receptores y de quimioreceptores que los permiten atraerse hacia un sitio de proliferación anormal, como estos receptores de quimiosinas, CCR5, CCR7, CXCR3, y todos estos tienen la capacidad de detectar fenómenos humorales que se liberan al medio, que son atraídos hacia esta célula tumoral en proliferación. Cuando llegan las NK a infiltrar al estroma, se vuelven unas células NK intratumorales que mediante sus receptores de activación KIR y CAR detectan la presencia o la ausencia del MHC de clase 1, así como de otros marcadores de identificación celular, y si no los tiene presentes, la célula NK se activa y entonces activa su mecanismo de muerte celular. Por otra parte, los linfocitos T citotóxicos, al ser parte de la inmunidad adaptativa, no son tan rápidos en ingresar al estroma tumoral como son las natural killer, pero cuando ingresan tienen la
capacidad de generar distintas estirpes del mismo CD8, estirpes que únicamente, o estirpes efectoras que únicamente se encargan de la aniquilación mediante la presencia de perforinas y granzimas, estirpes celulares intermedias que tanto se encargan de la aniquilación celular mediante perforinas y granzimas, como de la activación o de generar un ambiente proinflamatorio con la secreción de TNF-alfa y de interferón gamma. Y estirpes únicamente de apoyo, como son los CD8 que liberan únicamente interferón gamma y TNF-alfa, pero no tienen la capacidad de aniquilación con la ausencia de perforinas y granzimas. Y del lado derecho vemos a qué me refiero con la aniquilación. Esta fue una fotografía electrónica de barrido que representa algo que el artículo llama el beso de la muerte, la presencia de una membrana del linfocito citotóxico adyacente a otra membrana de una célula tumoral para permitir un contacto estrecho entre la secreción de perforinas y la secreción de gramzimas para llevar a la muerte celular a la célula blanco. Existen también recientes reportes en donde también los linfocitos T cooperadores, o sea, los CD4, pueden generar efectos citotóxicos una vez que ingresan al estroma tumoral. Aquí vemos un linfocito T cooperador virgen, naif, que como sabemos tiene muchísimos destinos de subtipos de T cooperadores, TH1, TH2, TH17, T regulador. Pero muchas veces se observó que linfocitos TH1 y TH2 que infiltran al tumor pueden incrementar un factor de transcripción que se llama EOMES y entonces tener la capacidad de secretar tanto perforinas como granzimas. Entonces sí existen linfocitos T cooperadores antitumorales y entran dentro del sistema inmune adaptativo antitumoral. Aquí vemos del lado derecho las principales diferencias entre el innato NK y el adaptativo linfocito T, que puede reconocer las células cancerígenas, pero en qué medida. La detección de las NK es más bien sobre células estresadas, no le importa si son tumorales o no, y quizá el CD8 o la linfocito T, ya dijimos que puede ser tanto CD8 como CD4, eh, no es tanto al estrés, sino el reconocimiento del neoantígeno. Hay muchos ligandos para la NK, un solo ligando para el linfocito T, y entonces también la presencia o ausencia del MHC va a ser más importante para el linfocito T que para la NK, pero no importa, pero recuerden que el NK también puede detectar ausencia del complejo de histocompatibilidad. La eliminación llega a ser directa de ambas células, producen citocinas y quimiosinas, como ya lo vimos, para atracción de mayor número de células y tienen actividad contra tanto los tumores primarios como los tumores metastásicos, ambos siempre y cuando presenten las mismas condiciones, como es los correceptores de estrés o los neoantígenos tumorales, ¿vale? El cáncer en sí mismo, entonces en esta interacción, es muy diferente el tumor primario al tumor metastásico y el tumor primario usualmente en su interacción permite buena infiltración de estas células en un inicio y posteriormente la infiltración se vuelve en contra del sistema porque vimos que entonces recluta linfocitos para cambiarlos a linfocitos T reguladores. Cuando sucede la metástasis, el tumor metastásico se vuelve mucho más hermético para la infiltración de nuevas células, pero tiene muchísimo más capacidad de conversión de linfocitos y de otras células, como células mieloides intratumorales, que incrementan la capacidad de inmunosupresión. Entonces, el tumor metastásico inmunológicamente o antiinmunológicamente es más agresivo que el tumor primario. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que este sistema es muy complejo y completo a su vez. Cuando tenemos una invasión a otro tejido o en el mismo tumor in situ, hay mucha más infiltración o más profundidad de la infiltración, tenemos daño endotelial o daño a distintos vasos. Vemos del lado derecho de este como reloj algo que en todo mundo conocemos en esta plática, que es la tríada de Virchow. La tríada de Virchow lo que te dice es que si hay daño endotelial por esta infiltración tumoral, el endotelio se activa y entonces
recluta células de la coagulabilidad, perdón, para poder reparar este daño endotelial. Y al mismo tiempo la presencia de este tumor sobre el tejido endotelial o el tejido vascular hace que genere estasis del flujo. Entonces ahí está la triada ya completa. ¿Y esto a qué nos lleva? Pues obviamente nos lleva a la presencia de trombosis en cáncer. El endotelio por sí mismo está atrayendo más células por este daño que está generando y células también de estirpe inmunológico, que como dijimos, mientras mayor capacidad eh, de diseminación tiene el cáncer, mayor es la facilidad de cambiar a las células infiltrantes a ser de su bando. Entonces, cuando las células infiltrantes se vuelven intratumorales que están llegando, tienen mayor capacidad o proinflamatoria o antiinflamatoria. En el caso de los neutrófilos es interesante que cuando llegan a infiltrar al tumor, tienen una capacidad destructiva mucho mayor y esto se ve con la presencia incrementada de netosis en los pacientes con cáncer. Entonces, mientras más infiltran los neutrófilos, mayor netosis hay. Y eso en un ciclo vicioso con la coagulabilidad que genera mayor capacidad de trombosis. Asimismo, las plaquetas tienen una interacción con estas NETs para incrementar su activación, incrementar su liberación de los gránulos plaquetarios y asimismo con la agregación plaquetaria muchísimo más facilitada. ¿Esto qué puede llevar? Mayor índice de hospitalizaciones debidas a procesos tromboembólicos o trombóticos por el mismo cáncer, mayor cantidad de síntomas y morbilidad, porque esto al final de cuentas es un proceso inflamatorio, tromboinflamatorio y mayor mortalidad. Hay riesgo trombogénico ya estudiado para cada tipo de cáncer y lo vemos aquí. Todos los pacientes con cáncer tienen ya riesgo de trombosis asociado al cáncer. Pueden ser relacionados con el mismo paciente, dependiendo de la edad, dependiendo del género, del sexo, perdón, y dependiendo también si está o no está infectado. Pero al mismo tiempo hay factores relacionados con el puro cáncer y de los que más se ha establecido que tienen mayor capacidad tromboinflamatoria es el cáncer hematológico, cualquier leucemia, o el cáncer pulmonar. Esos dos en primer lugar. Tienen mayor tasa de trombosis en los pacientes en los que se fueron diagnosticados. Para evitar esta situación de trombosis en cáncer, podemos hacer uso de los agentes mencionados como los anticoagulantes y muchas veces se prefieren los heparinas de bajo peso molecular para disminuir el riesgo de trombosis que tienen estos pacientes. Sin embargo, pues sabemos que también tienen sus detalles y uno de ellos es que pues también el paciente con cáncer muchas veces es susceptible a mayor cantidad de hemorragias. Entonces tenemos que tener cuidado también con el balance entre la tromboprofilaxis o la anticoagulación y la hemorragia. Y cada cierto tiempo se tiene que estar revalorando al paciente con cáncer para volver a generar escalas de riesgo tanto de hemorragia como de trombosis. ¿Vale? Y ya en la última parte de nuestra plática es hablar de estos magníficos moléculas que se llaman checkpoints, que para empezar le otorgaron un premio Nobel a dos investigadores. Eh, el, el investigador o el doctor que descubrió la molécula CTLA4 eh, y el investigador que descubrió la molécula PD1. Ambos ganaron el premio Nobel. James P. Allison es uno de ellos que trabaja en Texas, en el Anderson Cancer Center. Y lo que te explica el término checkpoint es que básicamente la respuesta inmune celular tiene una cinética muy clara. Cuando se activa, todos los correceptores activadores de esa célula deben de estar competentes. Cuando la célula, el linfocito T se activa, sus correceptores están competentes para mantener una respuesta inflamatoria, proinflamatoria, vamos a llamarle así. Pero esta respuesta proinflamatoria no debe de ser persistente, no debe perdurar, no debe de ser perpetua. Entonces, durante la cinética, que es la que vemos a la derecha, la célula por sí misma debe de ocultar los receptores de activación y empezar a promover receptores de inhibición
como el CTLA4, como el PD1, pero la lista es enorme hoy en día, como CD70, perdón, TIM3, BTLA4 y otros más que se asocian a la respuesta con la célula presentadora de antígeno. Entonces, a lo largo de esa cinética se van desacoplando los receptores activadores y se van incrementando los receptores inhibitorios. Y esto se le conoce como punto de control o checkpoint inmunológico. El checkpoint inmunológico es entonces la presencia incrementada de estos receptores inhibitorios. ¿Qué implicaciones tiene el cáncer con los checkpoints? Pues dijimos que cada vez que un linfocito entra en un estroma tumoral ya modificado por el mismo tumor, la reacción que genera sobre esta cinética es muchísimo más corta. No permite una etapa que perdure esa etapa de proinflamación y activa inmediatamente los checkpoints inhibitorios. Entonces, la idea es que el cáncer sobrevive por la presencia incrementada de checkpoints. ¿Qué hacemos hoy en día? Pues gracias a estos investigadores y que entonces conocemos la naturaleza y los mecanismos por cómo funcionan los checkpoints, ya los podemos manipular. Quiere decir que yo a una célula un linfocito T que entró a un estroma celular y que se ve embebida en todos estos receptores checkpoints, yo lo que puedo hacer es incrementar, más bien inducir o infundir un medicamento que inhiba a los checkpoints. Las terapias anti-checkpoints hacen que todo el estroma de esa célula tumoral llena de checkpoints se ven bloqueados, como lo vemos en el esquema de aquí a la izquierda, se bloquean los checkpoints, hay anti-PD1, anti-CTLA4, que entonces cuando el linfocito T infiltra el tumor, no se inhibe porque no encuentra la presencia de checkpoints, entonces se incrementa su actividad antitumoral. Entonces, inhibir el checkpoint es lo mismo que tener incremento en la actividad antitumoral. ¿Vale? ¿Quedó claro? ¿Por qué esto es tan importante? Porque la terapia, entonces, esto ya se llama inmunoterapia contra cáncer, ha sido tan abrumante los beneficios que tiene. Estos dos fueron los primeros fármacos que se hicieron, el nivolumab como anti-PD1 y el ipilimumab como anti-CTLA4. De hecho, a James P. Allison en alguna conferencia dijo que no le había gustado cómo le llamaron a su anticuerpo, el ipilimumab. Se le hacía muy chistoso su nombre y no le gustaba. Y al final, pues, ¿qué importa lo que diga que el premio Nobel, si le gusta o no? Vean la gráfica de sobrevivencia que tiene el uso de esta terapia. La terapia anti-checkpoint ha incrementado la sobrevida en esta gráfica de Kaplan-Meier que vemos aquí, incrementa la sobrevida mediante el uso que se le ha dado a los diferentes tipos de cáncer. Eso es lo más padre, que tiene una facilidad de implementación pan anticancerígena, o sea, no importa la estirpe celular, el mecanismo inmunológico es el mismo. No importa si es melanoma, no importa si es cáncer de pulmón, no importa si es cáncer colorectal, el uso de la terapia anti-checkpoint o la inmunoterapia checkpoint permite el mismo resultado, que es incremento de la sobrevida. Y así, esta imagen muestra una cantidad abrumante de farmacéuticas que han aprovechado este fenómeno y este conocimiento inmunológico al momento de inhibir los checkpoints. Tenemos un montón de medicamentos que se han desarrollado a lo largo de los años para aprobarse en distintos tipos y mejorar la calidad de este medicamento para que penetre al sitio de donde debe de actuar y penetre en el estroma tumoral para evitar que esto siga generando daño y generando antiinflamación al linfocito T que está infiltrándolo, ¿vale? Y eso entonces de mi parte sería todo. Me quedo abierto a las preguntas y comentarios que tengan. Y me dio mucho gusto estar con ustedes en este curso y darles esta clase. Espero que haya quedado claro.